Pasadas de cáncer, sí habíamos creo que visto unas 5 sesiones de lo que todas las consecuencias que podía presentar el cáncer a nivel metabólico, habíamos visto que el peso es muy importante, cómo se realizaba una valoración nutricional, ¿sí? En pacientes con cáncer. Habíamos visto también, bueno, ya después que habíamos visto toda la parte médica, toda la parte clínica del cáncer, incluso vimos estadísticas. También nos detuvimos a analizar el método básico de Pitchinger. Recuerden que Pitchinger fue un científico de renombre que estableció una teoría que ha sido adoptada por varios doctores muy importantes actualmente de renombre y pues estaban teniendo muy buenos resultados. Bueno, en base a esta teoría habíamos propuesto tratamientos, ¿sí? Habíamos propuesto tratamientos ortomolecular, habíamos propuesto tratamiento dietético con hidroterapia, habíamos planteado sonoterapia, habíamos planteado también un tratamiento a base de hongos, ¿sí? Pero hay muchos más tratamientos, o sea, aproximadamente Discovery Salud, que es una página de renombre donde hay muchos doctores, donde hay revistas que pues todos los meses salen, son revistas muy importantes de las últimas novedades de la medicina, la nutrición y los tratamientos mal llamados alternativos. Pues hay aproximadamente unas 70 terapias distintas para nosotros poder combatir el cáncer y con muy buenos resultados. Entonces, son terapias que pues a lo mejor en esta segunda serie de cáncer no las mencionamos todas. Yo pienso que vamos a necesitar tal vez una tercera serie, pero sí vamos a mencionar las más importantes y vamos a ver lo interesante que son y los resultados que se han plasmado, porque son terapias actuales, ¿sí? Son terapias que están surgiendo actualmente y vale la pena que le echemos un ojo y que las analicemos. Aquí, bueno, en esta conferencia vamos a ver una pequeña introducción respecto al cáncer y vamos a empezar a ver pues una de esas terapias, aunque no la vamos a detallar a fondo, sí, vamos a ver uno de los pioneros que hay actualmente en estas terapias contra el cáncer que está obteniendo muy buenos resultados. Vamos a ver cómo ha sido discriminado este señor, sí, que fue incluso hasta prisión y fue tratado como un criminal y actualmente sigue siendo perseguido a pesar de que ya haya muchos doctores que, que sigan sus teorías, las apliquen y tengan muy buenos resultados. Bueno, hay muchas personas que ven esta serie por primera vez de cáncer, a lo mejor no han visto la última serie. Y bueno, vamos a abordar algunos temas de relevante importancia que muchos de ustedes ya conocen, pero que hay que recordar y hay que recalcar que están presentes, que son factor de riesgo importantísimo en la causa de cáncer. Entonces, se titula la primera conferencia de hoy, Cáncer, ¿qué es? ¿Qué lo causa? Y cómo tratarlo. Cómo tratarlo. Podría decirse que el cáncer, pues es el nombre que se le da a la multiplicación descontrolada de una célula cuando pierde sus mecanismos de control, en virtud de lo cual termina formando pues un tumor, ¿no? Masa celular más o menos compacta, que posteriormente es capaz de invadir los tejidos adyacentes y diseminarse por el cuerpo, algo que puede suceder en cualquier tejido o en cualquier órgano. Pues para nadie no, yo pienso que este concepto no queda claro de lo que es un cáncer. Se cree que el cáncer eh, es invasivo, o sea, se cree que el cáncer es malo, es dañino. Sin embargo,
según la bibliografía actual, no es así. El cáncer sencillamente es un intento del organismo de sobrevivir a ciertas condiciones que le hemos propuesto a los sistemas de órganos, que esas condiciones pues pueden ser multifactoriales, ¿no? Que pueden llevar a que esa célula mute y se convierta en cancerígena. Es decir, son células normales que se cancerizan a causa de algún agente carcinógeno que daña su ADN o a genes que se tienen desde el nacimiento, propiciando esa posibilidad. Pues pueden ser los llamados protooncogenes y oncogenes. Y bueno, ¿cuáles son esos agentes carcinógenos? Pues puede afirmarse que son muchos determinados virus. Se encuentra, por ejemplo, el papilomavirus, el citomegalovirus del sarcoma de Kaposi, o incluso el virus de la hepatitis B. También existen otros, por ejemplo, algunos parásitos, la irritación física crónica del organismo a causa de alguna patología, diversos productos químicos utilizados en la industria, pues son los casos del arsénico, el asbesto, el alquitrán, el amianto, las aminas aromáticas. Aquí, bueno, en la industria hay personas que pueden estar expuestas a estos componentes tóxicos. Por ejemplo, aquí en Torreón tenemos problemas de arsénico, el agua está contaminada con arsénico y hay muchas personas que tienen intoxicación por arsénico. Tenemos las aminas aromáticas, el benceno, los cromatos, el níquel, el cadmio, la bencidina, el cloruro de vinilo, entre muchos otros. Y bueno, pues en la agricultura tenemos los pesticidas, tenemos los fertilizantes, especialmente los derivados del petróleo. Tenemos también los productos utilizados en la medicina, como son los agentes alquilantes, el dietiletil bestrol también, tenemos la oximetolona, el torotrato, o sea, hay muchos medicamentos que también incluso inducen a una aparición o a una mutación que se puede convertir en célula tumoral. También tenemos una inadecuada alimentación, por ejemplo, la ingesta excesiva de alimentos tóxicos, de grasas saturadas, alcohol, alimentos ahumados, alimentos picantes, ¿sí? O sea que fíjense aquí cómo el cáncer, pues nosotros estamos expuestos a muchos factores, aunque no querramos, que pueden generar un cáncer. Tenemos también el tabaco, ¿sí? Y los cientos de productos tóxicos presentes en los cigarrillos, la radiactividad natural de los rayos cósmicos, así como la propia de algunos minerales como el urano, como el uranio, el torio, el gas radón, los campos electromagnéticos. Estamos inundados de campos electromagnéticos, en especial los generados por las torres de alta tensión, los transformadores, los microondas de las antenas de telefonía, los teléfonos móviles. Pónganse a pensar ustedes, ahorita muchos de ustedes tienen un celular al lado, muchos de ustedes ahorita están frente a una computadora. Todos esos equipos generan radiaciones electromagnéticas. Los materiales de desechos radioactivos de la industria nuclear, hospitales y centros de investigación, la radiactividad que se incorpora artificialmente en muchos alimentos y bebidas durante su elaboración antes de ser comercializado, ¿sí? Si nos vamos a los alimentos, también tenemos, por ejemplo, los mariscos, los crustáceos, mejillones, las almejas, las explosiones nucleares. En el caso de los crustáceos, las almejas, pues bueno, estos organismos pues se alimentan de los restos de las toxinas del mar y pues acumulan consigo muchas toxinas que pueden ser incluso del tipo cancerígena. Bueno, todo ello sin olvidar que la mayor parte de los cánceres se manifiesta cuando el sistema inmunitario está bajo mínimos y se ha sufrido algún shock traumático inesperado que se vive en soledad. Algo que, como demostró el doctor Riker Hammer, se manifiesta además en el cerebro, como puede fácilmente constatarse con un simple tomógrafo axial computarizado. De este señor vamos a hablar hoy. Sí, este señor es increíble, este señor está curando mucho cáncer porque demostró
con un tomógrafo axial computarizado que cuando se sufre una desvalorización, cuando se sufre un shock, pues eso puede generar un daño a nivel orgánico que ese daño a nivel orgánico incluso no puede desencadenar un cáncer, puede desencadenar otras enfermedades. Y lo demostró y la comunidad científica lo persiguió tanto que lo logró meter a prisión, pero ahorita pues ya tuvieron que sacarlo porque ya está demostrado con pruebas científicas que lo demuestra esta aseveración. Está curando cáncer y hay muchos doctores que están siguiendo su tratamiento, su forma de plantear. Así que no podemos olvidarnos de este porcentaje porque es un gran porcentaje, ¿sí? En el cual el cáncer se genera como consecuencia de un shock traumático inesperado. ¿Qué es y qué lo causa? Bueno, el cáncer sigue siendo para la comunidad científica una de las más importantes materias, asignaturas pendientes, especialmente porque se han dedicado a su estudio ingentes cantidades de recursos sin apenas resultados terapéuticos. Pero, ¿qué es el cáncer? ¿Qué lo provoca? ¿Cómo se diagnostica? ¿Tiene cura efectiva? ¿En qué casos? Pues son demasiadas preguntas para responder en unas breves líneas y hemos decidido pues acercarlos a ustedes a esta grado de dolencia y explicarles en varios artículos lo que de verdad es y qué causa. Y por supuesto, pues, cómo tratarlo. El cáncer es el nombre que se le da a la multiplicación descontrolada, valga la redundancia, como bien repetí anteriormente, de una célula cuando pierde sus mecanismos normales de control, en virtud de lo cual termina formando una masa celular más o menos compacta que invade los tejidos adyacentes y puede propagarse por el cuerpo. Hecho al que se le llama metástasis, ¿sí? Cuando pues nos dicen la palabra metástasis, pues nos asustamos y eso significa que nuestro organismo está invadido, algo que puede suceder en cualquier tejido o en cualquier órgano del cuerpo. Es decir, las células cancerosas son células normales que en un momento determinado cambian genéticamente, se modifica su ADN a causa de algún agente carcinógeno, siempre que sean susceptibles, o sea que se trate de células propensas a contraer el cáncer. ¿Y cuáles son esos agentes que provocan el cambio de ADN en la célula genéticamente propensa y la llevan a ser cancerígena, es decir, a crecer de forma descontrolada y expandirse por el cuerpo? Bueno, pues son los agentes que hemos visto, son numerosos y luego pues los vamos a detallar los vamos a ver con más detalle, pero pueden serlo tanto un producto químico como un virus, como la radiación, incluso el exceso de luz solar también puede generarlo, o sea que es multifactorial. Aunque también una irritación física crónica aumenta el riesgo de que las células se conviertan en cancerosas. Igualmente se sabe que el nivel de defensa del cuerpo es importante, ya que el sistema inmunitario está capacitado para destruir cualquier célula cancerígena antes de que se reproduzca. Y de hecho lo hace a menudo. En cuanto a por qué a veces no lo logra, se sigue estudiando y pues ya hay diversas propuestas para explicarlo, entre ellas que si una persona enferma es porque carece de determinados genes concretos. Entonces, aquí es muy importante, aunque no querramos tocar el tema de ortomolecular en esta serie, pues es muy importante aquí tocar el sistema inmunitario, porque el sistema inmunitario, primero, pues lo podemos mantener, lo podemos fortalecer con medicina ortomolecular y un buen estilo de vida. Y realmente en gran porcentaje, en la gran mayoría de las personas, no está siendo así. La mayoría de las personas tienen un sistema inmune debilitado por todos los aspectos y factores que hemos comentado anteriormente y pues todo esto explica que el cáncer, por ejemplo, sea más propenso a desarrollarse cuando el sistema inmunitario no funciona correctamente, como es el caso de las personas que tienen algunas de las llamadas enfermedades autoinmunes, las infectadas, por ejemplo, por el virus del SIDA, enfermedad que precisamente deja sin defensas al enfermo, o el de quienes toman fármacos que frenan la respuesta inmunológica. Entonces estamos
expuestos a muchas condiciones que nos pueden alterar el sistema inmunitario, que nos pueden generar deficiencias, debilidad del sistema inmunitario, y esto puede traer como consecuencia pues determinadas enfermedades oportunistas que incluso pueden ser crónico-generativas dentro de las que se encuentra, el cáncer. Ahora bien, ¿qué mecanismo lleva a la célula a sufrir esa transformación en su interior y convertirse en cancerosa? Pues hay que decir que oficialmente se ignora, aunque se han propuesto diversas teorías. Solo se tiene la certeza de que tienen lugar determinados cambios cromosómicos, de que la célula pierde varios genes por alguna razón y de que eso es lo que la lleva al cambio del ADN y a crecer desmesuradamente. Ya nosotros aquí hemos visto algunas de esas teorías, hemos visto algunos de esos mecanismos. De Pitchinger es una muy buena teoría que se está tomando, recuerden, se está teniendo muy buenos resultados, y pues hay otras, ¿sí? Otras teorías que las vamos a ver más adelante, esas son las 50, 60 teorías que vamos a ver más adelante, y hay muchos doctores aquí de renombre que también están obteniendo muy buenos resultados. Entonces, como el cáncer es multifactorial, así hay que tratarlo. No podemos proponer un solo tratamiento para cualquier tipo de cáncer y esperar que vamos a obtener resultados, ¿sí? O sea, nosotros debemos saber cuál es la causa principalmente, qué es lo que está pasando con esa persona, para nosotros poder proponer y basarnos en alguna de las teorías que vamos a ver más adelante y las que ya hemos visto. A lo que hay que añadir la existencia de los llamados oncogenes, es decir, genes que provocan el cáncer. Se cree que a veces se trata de versiones anormales de los genes responsables del crecimiento y del desarrollo, que están presentes solo en el feto y que por lo general se desactivan de forma permanente tras el nacimiento. El problema es que en ocasiones esos genes se reactivan, no se sabe cómo ni por qué, y pueden provocar cáncer. Hasta aquí, pues la explicación oficial de por qué se produce el cáncer. Que como puede verse, se limita a describir lo que sucede sin explicar qué lo provoca realmente. Vamos a centrar ahorita en los factores de riesgos. Aquí, bueno, en cuanto a los factores de riesgo, sí se sabe que hay varios que pueden influir, coadyuvar o provocar cáncer. Como ya adelantamos antes, uno de ellos es la herencia genética. Al menos se ha constatado que hay familias con mayor riesgo que otras de desarrollar determinados tipos de cáncer. Así, el riesgo de desarrollar cáncer de mama, por ejemplo, en la mujer, es hasta 3 veces mayor si la madre o la hermana lo padecieron antes. Algunos cánceres de mama están ligados a una mutación genética específica que, por cierto, es más frecuente en ciertos grupos étnicos y en algunas familias. Según las estadísticas, pues la probabilidad de desarrollar un cáncer de mama entre las mujeres que tienen esa mutación está entre el 80% y el 90%. Probabilidad que oscila entre un 40 y el 50% en los casos de cáncer de ovario. Otro ejemplo es de quienes tienen el llamado síndrome de Down. Se trata de enfermos que tienen 3 cromosomas en lugar de 2 habituales en el par 21. Recuerden que tenemos 23 pares, pues hay pues un error genético en el par 21. Y el riesgo de que desarrollen una leucemia aguda es entre 12 y 20 veces mayor que en otras personas. Entonces, aquí fíjense la importancia, ¿no? De poder nosotros determinar, porque después lo vamos a ver, determinar una leucemia por algún error genético o determinar una leucemia por alguna desvalorización que haya sufrido el paciente. El doctor Hammer plantea, y no se equivoca, que nosotros en nuestra vida cursamos y pasamos de 2 a 3 veces por un proceso de leucemia. Después vamos a explicar por qué la leucemia no es un cáncer. Cursamos de 2 a 3 veces por un proceso de leucemia y de hecho nos curamos sin darnos cuenta.
¿sí? Entonces es muy importante que ustedes pues también distingan cómo podemos determinar incluso, pueden haber dos mismos cánceres, por ejemplo, como el caso de la leucemia, y sin embargo las consecuencias, las causas pueden ser diferentes. Pero la genética no es el único factor de riesgo, existen más factores, otros potenciales agentes cancerígenos. Es el caso del tabaco. Hoy se sabe que, aunque se oculta, que son muchos los ingredientes cancerígenos que contiene, especialmente los cigarrillos, muchos más de los que se reconocen, y que fumar causa buena parte de los cánceres de pulmón, boca, laringe y vejiga. Otro factor de riesgo bien conocido es la exposición prolongada a la radiación ultravioleta, sobre todo la que proviene del sol. Y bueno, la mayor parte de los melanomas, por ejemplo, cáncer de piel, se deben a ello. Yo tengo dos pacientes con cáncer de piel que pues están siguiendo el tratamiento integral específicamente para cáncer de piel y les ha ido muy bien, pero pues la causa principal de su cáncer de piel ha sido la exposición al sol. Y otro, las radiaciones ionizantes, son las que producen, por ejemplo, las explosiones anatómicas y los reactores de las centrales nucleares. Pero no son las únicas a fin de cuentas. Esas mismas radiaciones se reciben desde el espacio exterior y pueden provocar cáncer directamente. Por eso es mayor riesgo entre quienes viven en las montañas altas, quienes se encuentran en zonas donde la capa de ozono ha desaparecido o disminuido en las últimas décadas y quienes pasan mucho tiempo volando, especialmente pilotos mecánicos y auxiliares de vuelo de las compañías comerciales. Los rayos X pueden provocar cáncer y por tanto toda persona debe ser consciente de ello y negarse a dejarse radiar sin auténtica necesidad, especialmente porque buena parte de las radiografías que hoy encargan los médicos pues son innecesarias. Entonces hay veces que, por ejemplo, hacemos un mal diagnóstico, encargamos una radiografía que no es necesaria y esto puede contribuir incluso y puede ser un factor de riesgo potencial en el desarrollo de un tumor, en el desarrollo de un cáncer. También hay numerosos productos químicos cancerígenos, se sabe que con certeza muchos de ellos utilizados en la construcción, es el caso del asbesto, del amianto y de otros. La alimentación es asimismo un importante factor de riesgo, particularmente del que afecta al sistema gastrointestinal. Y lo mismo que hoy se sabe que una dieta con alto contenido en fibra reduce la posibilidad de desarrollar cáncer de colon, se sabe que una con alto contenido en productos ahumados y picantes incrementa la probabilidad de desarrollar cáncer de estómago. Las evidencias actuales sugieren además que consumir más de un 30% de grasas saturadas en la alimentación diaria, carnes, embutidos, quesos, es un factor de riesgos y otro tanto puede decirse que de quienes abusan del alcohol. Aquí, pues, respecto a los embutidos, recuerden que los embutidos tienen compuestos del tipo nitrosaminas y esos compuestos del tipo nitrosaminas pueden dañar, pues, las células, principalmente del sistema gastrointestinal, y pueden generar pues un medio que no la favorezca, pues este medio es ácido y esto puede conllevar a corto o largo plazo que se genere un cáncer. Por eso es muy importante que mínimo nosotros de 1 a 2 días a la semana decidamos manifestar o plantearnos un método de desintoxicación porque nosotros no estamos exentos de estos alimentos, consumimos estos alimentos, ¿sí? A no ser que en esta sala, por ejemplo, hayan personas que estén enfermas y estén haciendo algún tipo de tratamiento, pues alguna que otra vez sí han consumido carnes ahumadas, sí han tomado alcohol, sí han consumido embutidos y pues esto puede traer consecuencias severas a largo plazo y más si no tenemos un tipo de sangre favorable. Incluso recuerden que también el tipo de sangre incrementa mucho
el factor de riesgo a lo que embutidos, carnes y alcohol se refiere. Por ejemplo, el grupo sanguíneo A no debe ingerir carnes rojas y mucho menos embutidos. Si va a ingerir carnes rojas, pues lógicamente tiene que tener mucho cuidado, debe ser con mucha moderación, ¿sí? Por ejemplo, se ingeriría carne roja más bien por el hierro que tiene, para que no presente anemia. No obstante, en el grupo A se recomiendan alimentos de origen vegetal, como por ejemplo las oleaginosas, que tienen hierro, aunque el hierro es no hemínico. ¿Qué quiere decir hierro no hemínico? Que el hierro no proviene de la sangre, y como el hierro no proviene de la sangre, entonces es muy difícil su absorción. Entonces tienen que combinar, por ejemplo, las lentejas, los frijoles que contienen hierro no hemínico eh, con cítricos, principalmente como el limón o la naranja o la toronja, que contienen vitamina C, y sabemos que la vitamina C potencia la absorción del hierro. Entonces son factores de riesgo en los que también se encuentra el tipo de sangre, y es muy importante que lo tengan en cuenta. La importancia del entorno. Bueno, la importancia del entorno también es otro factor desencadenante. Aquí, por ejemplo, donde vivimos, tenemos muchas industrias, industrias que liberan a diario toxinas, que liberan polvos, que son alergénicos, que son componentes incluso que pueden ser cancerígenos, y nosotros estamos expuestos constantemente a todos esos elementos, y eso, por ejemplo, daña nuestro sistema respiratorio. El riesgo de cáncer también varía según el lugar en el que se viva. Durante mucho tiempo se pensó que determinados tipos de cánceres tenían mayor incidencia en unas razas que en otras, pero resultó ser falso. Aquí la importancia del entorno es muy importante. No es lo mismo, por ejemplo, que vivas en Chernobyl, que vivas en algún país donde se ha lanzado una bomba atómica, y esa bomba atómica todavía esté afectando a muchas personas por la radiactividad, a que vivas, por ejemplo, tal vez en un campo en donde estés alejado de la industria, en donde estés alejado de componentes que pueden ser tóxicos, y pues ahí el aire va a ser más puro y van a haber menos alergenos. El riesgo de cáncer de colon y mama, por ejemplo, es muy bajo entre los japoneses que viven en su país natal, por lo que se pensó que se debía a alguna característica genética propia, pero luego se comprobaría que esa incidencia era bastante mayor en los japoneses que emigraron a Estados Unidos, llegando igual al resto de la población americana. Paralelamente, los japoneses tienen en su país porcentajes muy elevados de cáncer de estómago, y sin embargo esa incidencia es más baja en los japoneses nacidos en Estados Unidos. Todo lo cual parece demostrar que, aunque el papel de la genética es obvio, en determinados casos no es, como algunos creen, un factor tan crucial en muchos otros. Influye de forma mucho más significativa el entorno en el que se vive, especialmente en lo que se refiere a las costumbres alimenticias y al medio ambiente. Es decir, que aunque nosotros podamos tener una predisposición genética a padecer cáncer, si nosotros tenemos un buen estilo de vida, si nosotros vivimos en un entorno favorable, si nosotros nos desintoxicamos, si nosotros tenemos en cuenta todo lo que hemos planteado aquí anteriormente, pues esa condición genética, esa herencia genética se reduce a un 0.01%. Es muy insignificante. Lógicamente, si hacemos todo lo contrario, pues aumenta, y más si tenemos esa predisposición. También se sabe que varios virus pueden provocar cáncer si se sospecha de varios otros. Por ejemplo, el papilomavirus, causante de verrugas genitales, está considerado el responsable del cáncer cervical en las mujeres. El citomegalovirus de sarcoma de Kaposi y el virus de la hepatitis B de cáncer de hígado. La verdad es que en este caso al menos no está claro si se trata de un agente cancerígeno o de un elemento coadyuvante. Ya después vamos a ver ciertas teorías. Está la teoría de la doctora Urda Clark. Vamos a estudiarla, esa teoría es muy importante. ¿Cuál es qué es lo que propone? ¿Sí? Y qué teoría propone por el cual estos virus generan cáncer, y cómo incluso eliminar pues el medio ácido que genera, y cómo eliminar estos virus. Incluso se afirma que algunos retrovirus humanos, como el VIH responsable del SIDA, causan linfomas y otros cánceres de la sangre. Y pues añade por último que también algunos parásitos
pueden causar cáncer. La literatura médica detalla varios casos. Por ejemplo, está el Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori puede generar cáncer de estómago. Está la cándida, ¿sí? Entonces son parásitos que viven con nosotros, son bacterias que viven con nosotros, que en determinado momento, vuelvo y repito, si nosotros propiciamos o hacemos un estilo de vida que pueda generar en algún momento un desequilibrio en la flora que nosotros tenemos de bacterias benéficas como bacterias que son dañinas para nuestro organismo, pues este desequilibrio puede generar a corto o largo plazo pues un cáncer. Un punto importante que conviene en todo caso destacar, llegados a este punto, es que la incidencia del cáncer ha cambiado notablemente en las últimas décadas. Por ejemplo, algunos cánceres que antes eran corrientes, hoy son raros. En algunos países el cáncer de estómago era hace solo 60 años 4 veces más frecuente que hoy, algo que se achaca al hecho de que hoy se consumen muchos menos alimentos ahumados. Por el contrario, el de pulmón ha aumentado muchísimo, hasta 20 veces, así como el de boca, y se sabe que ello se debe a mayor consumo de cigarrillo. Entonces, fíjense aquí cómo en dependencia del entorno, es muy importante que tengamos en cuenta que es un factor de riesgo. Ahora, ¿tiene que ver el cáncer o el desarrollo del cáncer con la edad? Pues oficialmente la edad también es un factor de riesgo importante en el desarrollo de cáncer. Así se concluyó al constatarse que algunos tipos de cánceres afectan casi exclusivamente a personas jóvenes, solo que ese hecho no demuestra nada por sí mismo. También se asegura que cuanto mayores somos, mayor es el riesgo de padecerlo, hasta el punto de que los expertos aseguran que a partir de cumplir los 25 años, el riesgo se duplica cada 5 años. Entonces, es muy importante, yo estoy convencido que todos en esta sala tenemos más de 25 años, así que pues cada 5 años nuestro riesgo se está duplicando y la explicación es muy sencilla. La explicación es que, por ejemplo, el sistema inmune, conforme pasa el tiempo, pues va disminuyendo, se va comprometiendo y va habiendo una mayor predisposición. También se plantea que todo ello es porque la mayoría de los cánceres los padecen las personas de mayor edad y algunos, como los de próstata, estómago y colon, tienen más posibilidad de aparecer después de los 60 años. La verdad, sin embargo, es que a medida que envejecemos, la mayoría de las personas cuentan con un sistema inmunitario más debilitado y por eso es más fácil que padezcan cáncer y cualquier otra enfermedad. Eso es lo que le estaba comentando. No porque el cáncer tenga algo que ver con la edad, salvo que aceptemos que todas las enfermedades tienen algo que ver con la edad y por ende con el estado del sistema inmunitario. De hecho, la importancia del sistema inmune es tal que está demostrado que el cáncer tiene 100 veces más posibilidades de aparecer en quienes toman fármacos que inhiben el sistema inmunitario, por ejemplo, los que se utilizan para evitar los rechazos en los trasplantes o en algunas enfermedades reumáticas. Por aquí, bueno, planteaban alguna pregunta. Eh, bueno, Magnolia me decía, espero que se recupere pronto, doctor. Sí, yo también lo espero, Magnolia, porque sí necesitamos estar activos para seguir tratando personas. Aquí la desventaja de tratar muchas personas, de estar en un medio en donde tienes que convivir con muchas personas. Por ejemplo, yo doy clases en universidad, doy clases en secundaria, atiendo a muchos pacientes, visito hospitales. La desventaja es que convives con muchas personas enfermas y son personas que te pueden pegar alguna enfermedad, por ejemplo, como puede ser un virus, y siempre estás expuesto, ¿no?, a esos problemas. Si a esto le sumamos que pues no he descansado como es debido por la cantidad de personas que dependen de un tratamiento y que a veces, por ejemplo, a la 1 de la mañana, no me dejarán mentir, yo hay personas que les he contestado a las 2 de la mañana
porque hasta ahora estoy despierto y estoy trabajando. Aquí tenemos una paciente, una integrante ortomolecular, que ayer, por ejemplo, el último mensaje que le mandé fue como a las 2 de la mañana. Entonces, si a eso le suma que no descanso, pues eso también puede traer consecuencias, ¿no?, en el sistema inmunológico. Nos pregunta Susana Río Bravo, ¿hay tratamiento eficaz para verruga plana? Sí, el tratamiento ortomolecular es muy eficaz. De hecho, yo lo he podido comprobar en mí mismo. Yo tenía una verruga plana, incluso las verrugas planas tienden a doler, ¿sí? Y tienden a aumentar de tamaño. Cuando yo tenía una verruga plana bueno, de hecho, todavía la tengo, pero ya muy pequeña. La tenía en el muslo y es increíble, o sea, con plata coloidal tópica o incluso plata coloidal tomada te puedes untar y con un buen tratamiento ortomolecular eh, se te puede ir disminuyendo, ¿sí? Poco a poco. A mí todavía no se me ha quitado, pero la disminución ha sido considerable. Y pues lo que yo estoy tomando es lo que siempre se recomienda, o sea, vitamina C. Yo le he comentado a Isaac que en estos últimos 3 días me he tomado aproximadamente 100 gramos de vitamina C y, y pues ni al baño, ni me ha hecho diarrea, ninguna reacción. Y recuerden que aquí hablamos de la titulación intestinal. Mientras más enfermo estamos, pues más vitamina C necesitamos. Puedes utilizar vitamina con D, minerales, vitamina E, omega 3, muy importante que utilices, minerales 2, bueno, colinositol, complejo B50, ácido pantoténico. Esos suplementos pues los puedes utilizar y vas a empezar a obtener resultados en el tratamiento, ¿no?, para verrugas planas. Aquí también tienes que tener en cuenta que una alimentación es muy importante, ¿sí? Y bueno, también tener en cuenta que las verrugas pueden salir y a veces nacen por los caracteres hereditarios, ¿no? Genéticos hereditarios que podemos presentar. No obstante, sí puedes lograr una disminución con el tratamiento que te estoy planteando. No sé si existe alguna pregunta en el chat para poder continuar. ¿Alguna pregunta? Bueno, de todas formas, si existe alguna pregunta, ahí la van poniendo, yo voy interrumpiendo la conferencia y la vamos respondiendo. Bien, hay otras causas no mencionadas. Eh, Otra de las causas, bueno, imagino que muchos de ustedes estarán perplejos a estas alturas pensando en la cantidad de factores que puede llegar a provocar la cancerización de una célula, ¿sí? Estos factores, bueno, vamos a resumirlos para que lo tengan en cuenta. El primero, bueno, es la herencia genética. Es el primero porque es el que menos porcentaje tiene. A veces los doctores se van por la herencia, ¿sí? Pero no, o sea, son otras causas que son importantísimas. Bueno, la herencia genética es el que menor porcentaje tiene. Determinados virus, algunos parásitos, una irritación física crónica, exposición prolongada de radiación ultravioleta, las radiaciones naturales del espacio, los rayos X de la radiografía, productos químicos radiactivos como el uranio y otros, productos químicos utilizados en la industria como el arsénico, asbesto, alquitrán, amianto, las aminas, bencenos, cromatos, el níquel, cloruro de vinilo y otros, los productos incluso como por ejemplo desodorantes, cremas, eso no lo hemos mencionado, pero sí pueden, a pesar de que aparentemente puedan tener un efecto protector frente a la piel, pues tienen componentes que son tóxicos, tienen componentes que se absorben por los poros de la piel, pueden llegar al riñón, a veces podemos tener insuficiencia renal y la causa pueden ser incluso cremas, el maquillaje, o sea, todas esas cosas que utilizamos, que utilizan las mujeres, que utilizan las personas para poder supuestamente lucir mejor o protegerse, pues también pueden traer como consecuencia cáncer. Productos utilizados en medicina, agentes alquilantes,
Ya habíamos mencionado estos siguientes medicamentos. Una inadecuada alimentación, por ejemplo, la ingesta excesiva de grasas saturadas, alimentos ahumados y picantes, nueces de betel y alcohol, el tabaco, en realidad algunos de los cientos de productos que llevan los cigarrillos, ustedes realizan un bosqueo de los componentes que presenta el cigarrillo y se quedan perplejos de la cantidad de sustancias tóxicas que pueden dañar los alvéolos, llegando a provocar cáncer de boca y cáncer de pulmón. Factores de riesgo que inciden en mayor o menor medida a la hora de contraer o no cáncer según se encuentre nuestro sistema inmunitario, nuestro nivel de defensas. Y bueno, hasta aquí la lista de los principales agentes cancinógenos reconocidos por los expertos. Todos ellos contratados, solo que no son los únicos, hay más y no menores en orden de importancia. En cuanto a las razones de que no estén aún reconocidos como tales, son muy variadas, pero la mayor parte se debe a los gigantescos intereses económicos que hay detrás de su posible reconocimiento. Es el caso, por ejemplo, de los campos magnéticos y sobre todo el de los electromagnéticos, que una exposición prolongada a los campos generados por las torres de alta tensión produce cáncer. Está demostrado por mucho que estudios pagados por las propias compañías eléctricas pretendan demostrar que no es así. O sea que ya se sabe que estos campos electromagnéticos inducen cáncer a personas que tengan un sistema inmune comprometido y que las industrias eléctricas han pagado para que esta información se esconda, para que esta información se tape. Y es que muchos gobiernos abundan en esa idea para no tener que afrontar posibles indemnizaciones millonarias también. Entonces, fíjense, muy importante. Aquí, por ejemplo, se han propuesto otros tipos de energía, que son energías mucho más saludables, ¿sí? Pero eso comprometería, por ejemplo, a este tipo de empresas, este tipo de industrias, y entonces tapan, ¿sí? Esta información para que no nos demos cuenta. Pero ya está demostrado de que las empresas eléctricas generan campos electromagnéticos que pueden producir cáncer. Claro que no solo las torres de alta tensión, un simple radio despertador encendido toda la noche y colocado en la mesilla donde puede ser, colocado en la mesilla de noche puede ser cancerígeno. De hecho, la propia Organización Mundial de la Salud acaba de pasar los campos magnéticos de la categoría de inocuos a la de potencialmente cancerígenos. Otro tanto hay que decir de la exposición prolongada a las microondas, pues casi siempre los alimentos tal vez por cansancio, porque no queremos o porque no queremos gastar gas, pues los sometemos diariamente a un calentamiento a microondas y pues esto también puede generar un cáncer. Las antenas y repetidoras de telefonía móvil son potencialmente cancerígenas, es más, lo son incluso los actuales teléfonos móviles y muchos otros pequeños aparatos generadores de campos electromagnéticos. Basta con el tiempo de exposición a ellos, a distancias cortas, sea muy alto. Por ejemplo, una persona puede estar hablando por teléfono y tú puedes estar a 5 o 10 metros de esa persona y esa radiación electromagnética del celular de la persona puede estarte llegando a ti y puede estarte generando problemas incluso que puedan llegar a corto o largo plazo, pues generar un cáncer. Aunque los miles de millones gastados en publicidad en los medios de comunicación social hagan silenciar a la mayor parte de estos esa verdad, porque todos ellos emiten radiaciones que, si son muy prolongadas en el tiempo, pueden dañar las células. Lo mismo que son potencialmente cancerígenas algunas radiaciones telúricas naturales. Los expertos en geobiología vienen advirtiendo de ello hace años sin que se les escuche. Entonces, fíjense aquí la importancia de todo esto. Basta, lo que explicaría el hecho constatado y no solo en razón de la alimentación o de la forma de preparar los alimentos, de que hay cánceres relacionados con el lugar
donde se vive. Entonces, fíjense acá cómo el lugar donde vivimos a veces no nos queda de otra, pues a veces no tenemos tal vez las condiciones económicas para nosotros poder vivir, ¿no? En otro lugar tal vez que sea incluso más saludable, pero lo que sí nosotros podemos hacer es tomar ciertas medidas para protegernos de esos lugares tóxicos en donde vivimos. Pues podemos añadir que son numerosos los expertos que se han pronunciado para denunciar un hecho poco conocido, que los propios equipos incluso de radioterapia que se utilizan para combatir el cáncer pueden ser, curiosa paradoja, provocadores de cáncer. Y es que para alcanzar el órgano afectado y combatirlo con radiaciones se necesita radiar todos los tejidos intermedios, los que se hallan entre el aparato y el órgano canceroso. Y esa radiación puede cancerizar todos esos tejidos sanos. Los factores de riesgo son, pues, como vemos, más amplios de los que se nos dice. Entonces aquí, fíjense la importancia, aquí hay toda una comisión médica internacional que está demandando a estos equipos de radioterapia, estos equipos de radiación, porque son muy invasivos. Luego lejos de curarnos, ¿no? Un cáncer, pues nos genera pues otros tipos de trastornos secundarios que indirectamente también pueden llevar pues a generar cáncer en el organismo. Entonces, fíjense aquí cómo hay cosas que a lo mejor no sabemos y que también pueden generar cáncer. En definitiva, ¿qué causa el cáncer? Bueno, en suma, una célula puede cancerizarse por todos los motivos que hemos expuesto, siempre que además existe en ella una predisposición genética y el sistema inmune esté bajo de defensas y no actúe de manera inmediata para resolver por sí mismo el problema, ¿sí? O sea que yo puedo, por ejemplo, estar bajo las mismas condiciones de factores de riesgo que me pueden producir un cáncer que otra persona, pero si esa persona tiene un sistema inmune más debilitado que yo, pero además es por predisposición genética mayor que yo a padecer de un cáncer, pues esa persona va a tener cáncer y pues tal vez yo no, porque estoy cuidándome más, tengo un sistema inmune más fuerte y no tengo esas características o esa predisposición genética que a lo mejor puede tener esa persona. Eso es lo que al menos afirma la oncología oficial. A decir, que nos acostumbran a decir en la televisión, en la bibliografía médica, pero hay otras cosas que debemos conocer que están escondidas, ¿sí? Y que deben sacarse a la luz. La verdad es que los factores de riesgo mencionados son los responsables de solo una quinta o sexta parte de los cánceres, ¿sí? Entonces, fíjense aquí cómo hay otros factores, ¿sí? Que no se dicen, y es que el 80 u 85% de los cánceres se deben en realidad a fuertes traumas emocionales, a shocks traumáticos inesperados vividos en soledad, algo que la inmensa mayoría de los oncólogos ignoran, quizás porque los problemas psíquicos y emocionales y las posibles consecuencias psicosomáticas de los mismos escapan de sus parcelados conocimientos. Entonces, fíjense, todo lo que yo les he dicho que puede generar cáncer es entre un 15 y un 20%. El otro 80 u 85% tiene que ver con traumas emocionales, a shock traumáticos, inesperados vividos en soledad. Y existe, o sea, ya conocimiento científico, equipos, bibliografía científica que lo corrobora. Ya no podemos ver a un shock traumático como algo subjetivo. Ya está demostrado objetiva y científicamente que el shock traumático puede generar un daño en una región de cerebro que está conectado, esa región de cerebro, a un órgano determinado, a un sistema determinado, que puede afectar a corto o largo plazo si el organismo no logra recuperarse,
pues a ese órgano y eso puede traer como consecuencia pues un cáncer. Entonces fíjense la importancia y esto hay forma ya de constatarlo. En un TAC, en una tomografía axial computarizada, el doctor Hammer, por ejemplo, como vamos a ver más adelante, te puede decir el por qué tienes ese cáncer, qué shock traumático emocional tuviste y por qué no lo has resuelto. Te lo puede decir al 100% de severidad, al 100% de certeza. ¿Por qué? Porque no se ha equivocado hasta ahora con ningún tipo de paciente. Bien. No cabe duda alguna de que en la mayor parte de los casos la causa del cáncer no debe buscarse solo en el ámbito físico, sino también en el espiritual. Ciertamente hay una somatización de todo problema psíquico y emocional en el plano físico, pero centrar el tratamiento terapéutico exclusivamente en este último ámbito es un error. La biología también es importante, pero no lo es menos la medicina del alma, sobre todo cuando buena parte de lo que se cree saber hoy sobre biología a nivel molecular está ahora mismo en entredicho. En todo caso, cuando hablamos de cáncer, hablamos de cambios que se producen no solo a nivel microscópico, sino energético. Cambios en el ADN celular que pueden provocarlos tanto la radiación como un campo electromagnético y un producto químico, una enfermedad crónica, un virus o un parásito. Luego, ¿por qué no la bioquímica? Consecuencia de una emoción fuerte. No hay diferencia. Entonces, fíjense aquí la importancia. Existen también factores endógenos. Resumidas las posibles causas externas del cáncer, hay que agregar que las mismas, pese a todo, no son sino la causa de la quinta o sexta parte de los cánceres, no menos del 80% de ellos se deben en realidad al desequilibrio energético, a la desarmonización integral del ser humano en un momento determinado de difusiones emocionales, algo que puede producirse de una manera lenta en el tiempo o de forma casi fulminante, lo que la gran mayoría de los oncólogos ignora porque no se les ha enseñado. Entonces, por ejemplo, yo tengo un problema de cáncer y viene un doctor que me dice que tengo cáncer y me voy a morir en 6 meses, pues lógicamente si ese cáncer fue provocado por un shock traumático, pues ahora con esta noticia que me está dando el doctor tan fuerte, tan neutral, ¿no? Pues eso me va a generar otro shock. Y hay muchos casos de personas en los que incluso ese shock postraumático, después que te dan la noticia, aumenta incluso la mortalidad y el riesgo de mortalidad en la persona o en el paciente que ya presenta cáncer. Para ellos la posibilidad de que el cáncer sea una enfermedad psicosomática, es decir, provocada por un conflicto emocional o psíquico, es absurda. Así lo piensa, por ejemplo, un señor que es muy reconocido, Mariano Barbacid, biólogo español considerado una de las mayores autoridades sobre el cáncer, quien negaría en persona esa posibilidad durante el acto de celebración de la constitución del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas en Madrid. Para él, como para la mayoría de los oncólogos, la causa del cáncer y por ende su curación debe buscarse en el mundo microscópico, en el mundo celular y genético. Entonces fíjense aquí cómo incluso eminencias, como siguen determinados intereses, pues niegan esta aseveración. Quizás porque no recuerde o rechace inconscientemente que está científicamente demostrado que hay múltiples vías de comunicación entre el sistema nervioso y el sistema inmunológico. Miles de conexiones que mantienen estrechamente relacionadas la mente, las emociones y el cuerpo. Los biólogos, los fisiólogos y los médicos creyeron hasta hace solo unos años que el cerebro y el sistema inmunitario eran entidades independientes y por tanto no podían influirse mutuamente, que no existía ningún tipo de comunicación entre los centros cerebrales y las regiones de la médula ósea encargadas de la fabricación de los linfocitos T. Y hoy se sabe que estaban equivocados. Entonces, aquí ustedes lo han palpado, han visto cómo, por ejemplo, un shock emocional puede liberar ciertos neurotransmisores que en exceso pueden ser dañinos para nuestra salud. Y esto es lo que trata de explicar el doctor Hammer, que
pues lógicamente niegan en la Comisión Internacional de Oncología porque pues se persiguen ciertos intereses económicos. Y de hecho, ese descubrimiento daría lugar a una nueva ciencia, la psiconeuroinmunología, actualmente a la vanguardia de la medicina y de la que es destacado exponente y que un destacado exponente pionero de esta nueva medicina es el doctor Francisco Varela, que es un neurocientífico de la Escuela Politécnica de París durante muchos años. En definitiva, actualmente se sabe que los mensajeros químicos más activos tanto en el cerebro como en el sistema inmunitario se concentran en las regiones nerviosas encargadas del control de las emociones. Para corroborarlo basta leer el trabajo de David Felten, la relación existente entre el sistema nervioso central y las células inmunitarias, que publicaría o que publicara en el Journal of Immunology. Vamos a ver, por aquí estoy viendo algunas preguntas. Gracias, ¿puede un shock desencadenar trastorno obsesivo compulsivo y depresión? Sí, puede un shock desencadenar trastorno obsesivo compulsivo y depresión, Susana. Entonces, el shock, aquí, Susana, lo difícil aquí sería realizar, por lo que pasa es que hay el doctor Hammer, y bueno, hay muy pocos seguidores, bueno, hay muchos seguidores, pero muy pocos comprenden, por ejemplo, una tomografía axial computarizada, pero si nosotros, y es lo que vamos a intentar hacer, si nosotros logramos entender o si nosotros logramos comprender una tomografía axial computarizada, ya Hammer lo ha demostrado, ¿sí? El doctor Hammer alemán lo ha demostrado. Si logramos entender una tomografía axial computarizada, podemos ver qué tipo de shock desencadenó ese trastorno obsesivo compulsivo y esa depresión en la persona. E incluso podemos decirle en qué fecha, en qué tiempo y cuál fue el trastorno y cuál fue el shock que tuvo esa persona que desencadenó ese trastorno. Con eso nosotros podemos ayudar a que la persona, por ejemplo, comprenda, ¿sí?, que ese trastorno, ese shock, se puede resolver y solito el organismo, lógicamente aquí tendríamos en cuenta un tratamiento integral, con una buena alimentación, un gran cambio de vida, vitaminas y minerales, pero principalmente el shock, tendríamos que hacerle comprender a esa persona que tuvo ese shock, que lo bajó al inconsciente, que lo debe sacar la luz, lo debe resolver, y automáticamente cuando lo resuelve el organismo se empieza a curar por sí mismo. Hay varias fases, lo vamos a ver más adelante, que plantea el doctor Hammer, y pues aquí sí te puedo decir que sí se puede saber, sí puede un shock desencadenar ese trastorno, y aquí habría que ver qué tipo de shock desencadena ese trastorno, que eso se sabe por una tomografía axial computarizada, ¿sí? Otra pregunta que quieran hacer, además de Susana Río Bravo, otra pregunta. Bueno, entonces vamos a continuar. Si existe alguna otra pregunta, no sé, Susana, si contesto bien la pregunta, la duda que tienes. Bueno, ahí ya después me lo vas diciendo en el chat. Entonces, o sea, aquí lo que quiero que ustedes entiendan es que no solamente, o sea, estamos hablando aquí no solamente de cáncer. Una diabetes puede ser generada por un shock. Un problema hepático puede ser generado por un shock, como mismo puede ser generado un cáncer de mama. Después vamos a poner un ejemplo aquí del doctor Hammer, interesantísimo, ¿sí? Interesantísimo que tiene que ver por ejemplo, en un caso de una señora que pues toma pues agarra a su esposo siendo el infiel en su cama, y vamos a ver cómo explica el doctor Hammer, por ejemplo, cómo el hecho de agarrar a su esposo, ¿sí?, siendo el infiel, genera un tipo de shock que se desencadena en un tipo de enfermedad, pero como por ejemplo el hecho de que la mujer piense que es una prostituta, porque fue una prostituta, por ejemplo, genera otro shock.
¿sí? Pues una prostituta en mi cama y pues todos esos shock desencadenan diferentes tipos de trastornos, ¿sí? Que se empiezan a presentar en la mujer que se pueden corroborar mediante una tomografía axial computarizada. Aquí, bueno, me pregunta José Mesa,